el animal no tiene una implementación del método de la función hablar. ¿Sí? Animal no puede hablar. Los que pueden hablar son las subclases. Las subclases sí van a poder hablar. Y este animal, como tiene un método que no está implementado, eso es igual a cero, el virtual igual a cero es que este método no está implementado, requiere poner virtual, requiere poner igual a cero, entonces no vamos a poder instanciar un animal, nunca. Nosotros ponemos animal, espacio y el nombre de una variable, y el compilador nos va a dar error, porque el animal tiene declarado un método, pero no lo tiene implementado. Como el método no está implementado, el sistema no puede llamar al método hablar del animal. Entonces, esto es una interfaz, es decir, define un template, define un molde, define una forma, una interfaz, una API, ¿sí? Dije todos sinónimos, creo, que, que, que permiten interactuar con las subclases de animal. Entonces, nosotros vamos a tener el león, igual que antes, pero ahora el león hereda de animal. Como animal, conceptualmente decimos que es una interfaz, y es una interfaz porque solo tiene métodos abstractos, nada más que métodos abstractos. Esto se llama método abstracto. Un método abstracto es un método que no se implementa, que tiene el virtual e igual a cero en C++. En otros lenguajes se implementa de otra manera. En C++ el método abstracto se implementa de esta manera, con virtual e igual a cero. Método abstracto significa que no tiene implementación, y esa clase, cualquier clase que tiene un método abstracto, es una clase abstracta, ¿no? A nivel conceptual de orientación a objetos. Entonces, esta clase abstracta, al ser abstracta, no se puede instanciar. No podemos tener un objeto de tipo animal. Entonces, el león implementa animal, y como el león implementa animal, tiene que, para poder crear un objeto león, tiene que implementar el método hablar. La forma de implementarlo es de esta manera, o sea, poner el nombre de la función que queremos implementar, en este caso hablar, y poner lo que va a hacer. Fíjense que es lo mismo que antes, ¿no? Se outrobar, se imprime exactamente lo mismo que antes. O sea, León básicamente no cambia nada de lo que tenía. La única diferencia es que ahora decimos que implementa el método, perdón, que implementa la clase animal, o implementa la interfaz animal, o hereda de la clase animal. Lo correcto en términos de objetos sería decir que implementa la interfaz animal, porque animal es una interfaz. Desde el punto de vista de C++, nosotros podríamos objetar de que, bueno, C++ no tiene interfaces, y animal es una clase, ¿no? Para C++, animal es una clase abstracta. Son conceptos muy parecidos, tienen diferencias. En C++ se implementa todo de la misma manera, entonces no tiene una forma de hacerlo diferente. Pero sí es importante que distingan entre una clase y una interfaz. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Qué pasa si no implementas ahí el método? Si no implementas el método, no pasa absolutamente nada, salvo que no podés implementar León. León también es una clase abstracta. Ah, León sería perfecto. una clase abstracta. Eh, Sí, por ponerle que León tuviera otros métodos exacto. y otras atributos. ¿Podrían usar la clase León No, o no? Ah, no. está bien, queda abstracto. Tenés, queda abstracta. O sea, como tenés al menos un método abstracto, la clase te queda abstracta. Y al ser la clase abstracta no la podés implementar. Lo que podés es definir un montón de comportamiento común dentro de León, y después abajo tener un hijo de Claro, León, una un clase hija de León, subleón, claro. que es un subleón que solo implementa la clase hablar y hereda todo lo que las otras cosas de León. Ah, perfecto. Exacto. Entonces, digo, conceptualmente, quiero ir a unos conceptos. La interfaz solo tiene definido métodos abstractos. Eso es una interfaz, que es justo el caso de animal. La diferencia con clase abstracta es que la clase puede definir más cosas además de métodos abstractos. Esa es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. La interfaz solo tiene métodos abstractos, nada más. Mientras que la clase abstracta puede tener métodos abstractos y otras cosas. Puede tener atributos, puede tener otros métodos, puede tener de métodos. Esa es la diferencia entre clase abstracta e interfaz. En la sintaxis de C++, disculpa que es un tal repetitivo, pero es por las dudas de que alguien se haya quedado atrás y no lo haya entendido. La diferencia es que en C++ todo se implementa con la palabra mágica class. Entonces queda como desdibujado conceptualmente, ¿no? Profe, Sí. perdón, y para poner un método que se va a heredar y, digamos, no necesariamente tiene que tomar un valor en la clase abstracta, ¿cómo se define?
Ahí no te lo entendí, no entendí Perdón, bien la pregunta. un atributo, perdón, imaginemos que hay un atributo que se llama, no sé, largo, y es de una clase abstracta, digamos, que se va a heredar únicamente a algo que tome de la Así, clase. vos decís que ¿Cómo lo animal, defino? ¿Se co- define así co- nomás? así como acabo de hacer, lo hice Virtual acá. tipo. No, no, o sea, vos querés agregar el método, perdón, el atributo largo. Sí, por ejemplo al león, qué sé yo. Bueno, yo lo agregué acá en el animal. Vos lo querés agregar en el león, un atributo en el león. Claro, un atributo, no un método. Ahí está, así. Se ve, private, int largo. Ahora lo vamos a ver igual, ¿eh? Ah, yo no veo nada por eso, perdón, profe. Ah, ¿no se está viendo? Va, Sí, se yo ve. no veo. Ah, a mí Yo me veo anda el mal visual. entonces. No, ahí apareció. Bien, ahí, cuando no se actualiza avisen y yo le cambio el tamaño y por ahí hace que se Está. Y no, y actualice. ahí, digamos, virtual es solo para métodos o también se puede implementar en. Solo para métodos. Ah, perfecto. Solo para métodos. Y al, o sea, ah, ahora voy a ir más sobre virtual, pero digamos, virtual igual a cero, por ahora quedémonos con esto, virtual igual a cero es un método abstracto, es un método que no tiene implementación. Por ahora es eso, después vamos a ver sobre virtual solo sin el igual a cero, en un ratito. Entonces, tenemos la clase león, que es una clase hija de animal o que implementa la interfaz animal, ¿no? Si decimos que animal es una interfaz. Como implementa esta interfaz, lo que hace, lo que tiene que hacer es definir el método hablar, que es la clase padre o la interfaz desde la cual lo hace, no lo implementó. En este caso, ¿sí? Imprime error. Con la clase tigre pasa exactamente lo mismo, no cambió nada con respecto a la versión anterior, solo que hereda de la clase abstracta animal o implementa la interfaz animal, depende como lo querramos ver. Imprime exactamente lo mismo que antes, bueno, lo mismo con el gallo, lo mismo con el perro, lo mismo con el gato. Y la vaca Lola. Entonces ahora vamos a crear los objetos. Los creamos de la misma manera que antes, exactamente igual que antes. Acá están los objetos creados. La diferencia que vamos a hacer ahora para aplicar el concepto de polimorfismo, que es el concepto que quiero explicar en este humilde acto, es que nosotros vamos a crear exactamente los objetos como lo hicimos en el ejemplo pasado. León, Simba, Tiretón y Cornelio, bueno, etc. La diferencia es que ahora estos objetos los vamos a poner en un arreglo. Fíjense, la línea 57. ¿Qué tienen en común todos estos objetos para poder ponerlos en un arreglo? O sea, nosotros no podemos ponerlos en un arreglo de enteros, porque no son enteros todos estos objetos. Tampoco podemos ponerlos en un arreglo de leones, porque no todos son leones. Hay uno solo que es león. ¿Sí? No podemos ponerlo en un arreglo de gallo, porque no todos son gallos, solo uno es gallo. Entonces, digamos, ¿qué tienen en común para poder poner todos ellos en un arreglo que compartan? Y lo que tienen en común, Son. Ah, esto, sí, dale, dale, que son todos hijos de animal, ¿no? O sea, son subclases. exactamente. Exactamente, son todas subclases de animal o todas implementan la interfaz animal. Depende de cómo quieran ver el concepto. Si lo quieren ver por el lado de que es una clase abstracta, animal, entonces todos son hijos de animal, o si lo quieren ver con el concepto de interfaz, entonces todos implementan animal. En los dos casos es lo mismo. Desde el punto de vista C++, es lo mismo para codificar y demás. Entonces, como todos son animales, dar un arreglo de animales. Nota importante, fíjense que no es en realidad un arreglo de animales, sino que es un arreglo de punteros a animales. Esto es importantísimo. Si nosotros declaramos esto como un arreglo de animales, lo que vamos a tener son animales, sí o sí. Y animales no se pueden instanciar. Cuando nosotros definimos por puntero, nosotros definimos que lo que tenemos es un arreglo de punteros a animales. En este caso, fíjense que lo que extraemos es el puntero a cada objeto. Y cuando extraemos el puntero, ahí sí podemos compartir el tipo base, digamos. En este caso, animal. Entonces, el arreglo de punteros a animales lo inicializamos con el puntero a cada uno de estos animales, en cualquier orden, ¿no? Primero está Simba, después está el tigre Tony, después está Cornelio, después está Patán, Azrael y finalmente Lola. Bueno, en este caso están en el mismo orden en que están creados. Bien, ahora que tenemos a todos nuestros objetos adentro de un arreglo de animal, usamos el polimorfismo. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Que nosotros les vamos a enviar un mensaje
al objeto sin saber qué objeto es, y el objeto va a responder de acuerdo al objeto que sea. O sea, si es un animal que es un tigre, va a responder como un tigre, y si es un animal que es un perro, va a responder como un perro. Pero nosotros cuando lo llamamos no sabemos qué animal es. Acá tenemos, bueno, la línea 59 dice cuántos elementos hay, es una cuenta para ver cuántos elementos hay, acuérdense, digo, por si alguien tiene alguna duda. Sizeof nos devuelve la longitud de animal en bytes. Entonces esto nos va a devolver en bytes la longitud del arreglo animal, y este sizeof animal de 0 nos devuelve la longitud en bytes del primer elemento. Entonces esto básicamente nos dice cuántos elementos hay, ¿no? El tamaño total en bytes dividido el tamaño total de cada elemento. El tamaño total del arreglo dividido el tamaño de cada elemento. Eso nos da la cantidad de elementos que hay dentro. Entonces cantidad de elementos es la variable que va a tener un número que es la cantidad de elementos que hay adentro. Como animal tiene un animal que es Simba, 2 animales Tigre, 3 animales Cornelio, 4 Patán, 5 Israel, 6 Lola, va a tener 6 animales. Entonces cantidad de elementos va a tener el valor 6. Profe, Sí. en este caso, como es un arreglo de punteros, lo que me va a devolver el primer sizeof es en bytes. O sea, ¿cuánto ocupan? Serían los bytes para 6 punteros. No, Exactamente, son los bytes para 6 no, punteros. Lo que hay claro, adentro son 6 punteros. no son los bytes para el objeto animal, sino que es para los punteros. Y después el de Exactamente. abajo, el de un solo puntero a lo que sea, porque los punteros valen todos del mismo tamaño. Todos del mismo tamaño, todos 4. Valen 4 bytes en esta arquitectura. Entonces, lo que tenemos es exactamente lo que acaba de decir, ¿no? O sea, el sizeof primero devuelve el tamaño del arreglo en bytes, y donde cada elemento es un puntero, y el último es el tamaño de un elemento en particular, el primer elemento, todas son todos iguales, que es el tamaño en byte del puntero. Bien, gracias. No, por nada. Y lo que tenemos claramente son punteros a animales. Y no sabemos qué animales hay. Entonces, cuando recorremos el ciclo, lo que hacemos es imprimir. Bueno, acuérdense, set W es para definir el ancho del campo, después ponemos I, entonces define un campo de 5 espacios y va a poner un número. 1, 2, 3, 4, 5. A medida que vamos tirando. Un guión y después va a hacer hablar al animal. Pero fíjense que nosotros no sabemos qué animal es, no sabemos que es un gallo, no sabemos que es un perro. Si esto estuviera en C, habría que llamar a la función perro-hablar, gallo-hablar, no sé, vaca-hablar, si estuviéramos en C, usando tipos abstractos de datos. Y habría que pasarle por parámetro el objeto que queremos, con el que queremos hablar. Eso si fuera en C. Que fuera el A, digamos, algo parecido al ejemplo A que vimos hace un ratito. En este caso, están todos en un arreglo, no sabemos qué objetos hay, en qué orden están, no sabemos cuál es el perro, cuál es el gallo y cuál es la vaca, y no sabemos cuántos de ellos hay, pero con este código hacemos al animal hablar. Y se va a llamar al método hablar del animal correspondiente. Si es un perro, se va a llamar al hablar del perro. Si es un gato, se va a llamar al hablar del gato. Y si es una vaca, se va a llamar al hablar de la vaca. Voy a compilar. Lo que yo les digo, ustedes me deberían creer porque soy el profesor, pero podrían no creerme tranquilamente. Entonces vamos a probarlo. Ahí lo compilo, no sé si está viendo, espero que sí, que todos puedan ver. Y ahora cuando lo ejecuto el ejemplo y fíjense que en el elemento 0 No se está dice viendo, robar. está congelado. Ah, bueno. Che, qué problema eso que se congela. No sé si ahí se debería haber refrescado. Sí, ahí está. Entonces lo compilé, lo ejecuté. Entonces imprime el I, que es el valor, el número del índice, como para ver en qué índice están, y después llamamos a la función hablar. Fíjense que nosotros lo que hacemos es con un ciclo, recorremos el vector, sabemos que hay animales que son de distinto tipo, pero no sabemos de qué tipo son, y simplemente llamamos a la función hablar que tienen en común, porque son animales. Como son animales, tienen en común el método hablar. Llamamos al método hablar, y el método hablar que se ejecuta es el método del objeto que le toca. Fíjense, en la primera posición está Simba. Simba es un león, lo que se ejecuta es el hablar del león.
robar. En el último caso, en el quinto elemento, el último, fíjese que es Lola. Lola es una vaca. Entonces, cuando va a llamar al hablar del último animal, que es Lola, lo que se ejecuta es el método hablar de la vaca que dice mu. Dice más cosas, pero dice mu. Entonces, ese es el concepto de polimorfismo, donde los objetos actúan de acuerdo a la forma que tienen. Yo, cuando llamo a un método, no necesito saber de qué objeto o de qué tipo específico es ese objeto. Solo necesito saber que sea un objeto del tipo cuyo método queremos utilizar. Y si hay distintos objetos que comparten métodos, como en este caso, león, tigre, gallo, perro, gato, vaca, comparten el método hablar, todos ellos tienen en común el método hablar, entonces, sin importar a qué hablar yo llame, el sistema sabe a qué objeto yo le estoy diciendo hablar, y ese es el objeto que va a responder al método hablar. Va a responder león cuando a Simba le digamos hablar, que es el primero. Y en el último caso, Lola es una vaca, entonces Lola va a responder al método hablar como vaca, porque es una vaca. Ese es, digamos, el concepto de polimorfismo. Y en este caso lo usamos utilizando digamos, el método de clase abstracta o de interfaz, como lo pusimos en el apunte, ¿no? Como si fuera una interfaz. Hola, una consulta, Martín. Sí, por favor. ID Humanit, no sé qué es la librería, creo. Sí, esta IOMANIP la vimos una de las primeras clases de C++, cuando empezamos a recorrer el apunte. Ahí tenemos cout, que ese es el IOStream, y este ZW es el que nos permite setear el ancho del campo. Había un montón de otros ejemplos en el apunte, en las primeras páginas del apunte de C++. Esos usan IOMANIP, Input Output Manipulator, por eso es IOMANIP. Ok, sí, no lo había visto. No, perfecto, no pasa nada. Eso es para, digamos, ahí, para configurar cómo se imprimen las cosas para que queden un poquito más lindas. Nada más que eso. No agrega más nada que formatear un poquito la salida para que salga columnada, qué sé yo. Nada más que eso. Entonces, ese es el segundo ejemplo donde sí tenemos, ¿sí? Donde sí tenemos, acá yo hice un readme.txt que lo estoy proyectando, espero que lo puedan ver. Bueno, de hecho no es un txt, es un md, pero no importa. Y la idea es que esto tiene, digamos, esta implementación sí tiene polimorfismo. El primer ejemplo no tenía polimorfismo. Vean la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a ver otro ejemplo más de polimorfismo. Voy a borrar el ejemplo. Estoy borrando el a.exe. Y vamos a ver otro ejemplo más. Y lo vamos a hacer un poquito más complejo. Para que vean la ventaja del polimorfismo. Entonces acá ya en los include agrego más cosas. Pensé que este era el que tenía, a ver si me quedó algo mal. Ah, bueno, este es el mismo ejemplo que estábamos viendo recién. No sé si se alcanza a ver, es el C. Espero que lo estén viendo. C, les quería mostrar, no sé si están por ahí, no sé si ven, ahí estoy proyectando el diagrama de clases de este último ejemplo que vimos. Sí, se ve. Buenísimo. El último diagrama de clases, esperen que le voy a cambiar el fondo para que se vea. Si los colores no son lindos, discúlpenme, pero lo que tengo en este momento para hacerlo rápido, porque antes con la pantalla oscura se veían bien, pero al cambiar la pantalla blanca para que se transmita. Bien, entonces en el ejemplo que acabamos de ver tenemos un animal como interfase que se escribe de esta manera, tiene el método hablar, y el método hablar debería estar en italic para que quede bien. Ahí está. Sí, esto sería lo correcto. Y tenemos león que tiene una flechita de animal. O sea, esto quiere decir que león implementa o es una subclase de animal. Tigre es una subclase de animal, gallo también es subclase de animal, etc. ¿Sí? Todos estos son subclases de animales. Eso por ahí es la diferencia con lo que estábamos viendo. ¿Guardar? Sí. Bien. Vamos al tercer ejemplo. Que es el C. Espero que lo estén viendo. Entonces,
vamos a usar estos conceptos que acabamos de ver para hacer algo un poquito diferente, que es tratar de separar la implementación del uso. Entonces, seguimos teniendo la clase animal, seguimos teniendo el método abstracto hablar, seguimos teniendo, digamos, la clase león, tigre, gallo, etcétera, que implementan la interfaz animal o heredan de la clase abstracta animal, depende cómo lo quieran ver, porque en este caso es lo mismo. Y ahora lo que vamos a tener es una función que se llama crear zoológico. La función crear zoológico va a recibir un arreglo, un arreglo, y va a recibir la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Y vamos a tener un ciclo for que va a crear de forma aleatoria los animalitos. ¿Sí? Va a crear leones, tigres, gallos, perros, gatos y vacas. ¿Sí? Aleatoriamente. Por cada ciclo, cada vez que pasa por el ciclo, este ciclo for, va a elegir un número al azar entre 0 y 5. Si es 0 va a crear un león, si es 1 un tigre y si es 5 una vaca. ¿Está bien? Entonces cada vez que eso va a crear el zoológico en el arreglo. Esa es la función crear zoológico. Y después vamos a tener otra función. Estas son funciones de C, o sea, funciones de C++, no son miembros de ninguna clase, simplemente son funciones. Las clases son las mismas que vimos antes. El animal como clase padre y todos los animalitos que teníamos, tal cual lo que acabamos de ver. Y agregamos la función crear zoológico, que crea animales en un arreglo. Y tenemos una función que se llama escuchar zoológico, que recibe un arreglo de animales y la cantidad, y hace lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Setea el ancho y al animal le dice hablar. Entonces fíjense que ahora nos queda bien separado la implementación, o sea, quien crea los objetos está en una función y quien va a recorrer ese arreglo de objetos para hacer los animales hablar está en otra función. Y estas funciones no saben nada una de la otra. Estas dos funciones no saben de la otra, ni saben qué objetos hay dentro del arreglo de animales. Entonces, en main vamos a tener una constante, fíjense, en C++, y bueno, en C, a partir de C89, se pueden declarar las constantes de esta manera en vez de usar el define. Tenemos un arreglo de 4 animalitos, el arreglo lo llamamos su, inicializamos, ¿no? Para usar la función srand, lo que hacemos es inicializar el generador de números aleatorios con srand de time null. Imprimimos la leyenda animales en pantalla y después llamamos a la función crear zoológico que crea el arreglo su, o sea, el arreglo está creado, ¿no? Lo que crean son los animales que va a poner dentro del zoológico. Entonces le pasamos el arreglo que representa el zoológico y la cantidad de elementos que va a crear. Y después llamamos a otra función que se llama escuchar zoológico, que recibe el arreglo del zoológico, digamos, tiene punteros animales, y la cantidad que va a imprimir. Entonces nos queda muy parecido a lo que hicimos antes, solo que ahora los objetos se crean aleatoriamente y no sabemos qué objetos hay adentro de ese zoológico. Sin embargo, a través del concepto de polimorfismo, se va a hacer hablar al animal correcto, al animal correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje va a llamar al método hablar del animal subyacente, el animal que corresponda. Vamos a verlo con el ejemplo, para eso voy a compilar. C, polimorfismo. Y si no se ve, me avisan. Si se ve, no hace falta que digan nada. Lo ejecuto, ¿sí? Y ahora yo lo ejecuté y se crearon 4 animales aleatoriamente. El primero que era un gato, porque dice miau. El segundo era roar, que creo que era un león, que decía roar. El tercero, que es el número 2, era una vaca, que decía mu, y después dice mo. Y el último elemento es un perro. Si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense, si lo vuelvo a ejecutar, entonces crea animales distintos, ¿sí? En esta segunda ejecución crea animales distintos, ahí espero que lo estén viendo, y puse los 2 animales, o sea, las 2 ejecuciones. Fíjense que crea animales distintos, pero el programa yo no lo cambié, yo no tuve que cambiar ninguna línea de código.
Sin embargo, la función que se llama, ¿sí? El código que se llama, cambia de acuerdo a los objetos que yo tengo creado. Eso es lo que necesito que vean y que visualicen y que comprendan. Que ese es el concepto de polimorfismo. Yo no sé qué que siendo creadas, pero cuando llamo a un método de una instancia, se llama el método de la instancia correspondiente, de acuerdo a la clase a la cual esa instancia pertenece. ¿Me siguieron? ¿Se entiende? ¿Freno, repito o continúo? Sí, si no tuviéramos objetos, tendríamos que preguntar, ¿no? O sea, para hacer las funciones, esto Si tendríamos vos, que hacer un código el cual pregunte y trabaje con todo un switch case. O, exactamente, si vos tuvieras, si esto estuviera en C, tendrías, por ejemplo, tipos de datos abstractos, entonces vos tuvieras una estructura por cada uno de estos animales. Vamos a, que es el primer ejemplo, para que lo vean. En el primer ejemplo tenemos una estructura de estos animales. En vez de estructura usamos class, pero es lo mismo. ¿Sí? Digo, si fuera en C, esto sería una estructura. Y el método hablar diría hablar-león, o león-hablar, como ustedes quieran. Y por parámetro, acá, recibiría la estructura el león. ¿Sí? Como en el ejemplo de pilas o colas que ustedes hayan visto. Ustedes, seguramente vieron en el programación de algoritmos pilas, que tiene el push y el pop, por ejemplo. Y el primer parámetro que recibía era la estructura que representaba la pila sobre la cual querían hacer push o sobre la cual querían hacer pop. Acá lo mismo, hablar recibiría por parámetro el primer, digamos, la instancia sobre la que quieren trabajar, la estructura, o el león, la estructura del león, sobre la cual ustedes están queriendo hacer hablar. En este caso la estructura estaría vacía, no tiene datos. Una cosa muy simple, ahora ya la vamos a complicar un poquito más. Entonces, sería necesario hacer un if para ver de qué tipo es, que no se puede, ¿sí? Y de acuerdo al tipo que sea, deberíamos llamar a una función o a otra función. Hablar león, o león-hablar, tigre-hablar, gallo-hablar, y por parámetro recibiría el puntero de la estructura. ¿Mm? Hola, Esa, Martín, una consulta. sí, Si quisiera agregar, por ejemplo, un atributo mamífero. eh, vamos exactamente a eso ahora. eso iría en la clase animal, ¿no? Ahí vamos, justamente vamos ya, en este momento. Bueno, ahí para. En este preciso instante vamos a eso. O sea, esto era para entender el concepto de polimorfismo y la diferencia entre C, digamos, o hacerlo en C, que no tenemos polimorfismo, y hacerlo utilizando el concepto en el B de interfaz. Bueno, y en el C es el mismo, ¿no? El concepto de interfaz es el mismo concepto, usamos polimorfismo. La diferencia es que entre el B y el C es que en el B separamos bien lo que es la creación de los objetos de llamada a los métodos de cada uno de los objetos. Vamos al segundo ejemplo, ahora, que es el de clases. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes, pero ahora la diferencia es que le queremos dar nombres. Ahora, cada uno de ellos, nosotros decimos que uno se llamaba Simba, otro se llamaba, no me acuerdo, Patán, etcétera, etcétera. Entonces ahora le queremos dar que ese nombre que lo imprima. Entonces, a cada uno de estos animales le vamos a dar un nombre. Una posibilidad para esto es que esos nombres estén en cada uno digamos, de los objetos. Y la otra posibilidad, de hecho acá veo que está repetido, así que creo que lo voy a corregir. Y la otra posibilidad es que el nombre directamente esté en la clase padre. En el ejemplo A, que es el primer ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplo que vimos antes, que era el ejemplo A, donde no había polimorfismo. ¿Sí? El primero. Entonces, nosotros tenemos la clase león, no había una clase padre, ¿no? El primer ejemplo, que no había polimorfismo. Tenemos la clase león, que la clase león tiene que tener un nombre. Entonces, tiene acá un constructor, y en el constructor le pasamos por parámetro el nombre, y este va a inicializar el nombre. El constructor inicializa el nombre. Y cuando lo hacemos hablar, va a imprimir entre corchetes el nombre, alineado a la izquierda. Fíjense, se tiene un ancho de un tamaño dado, lo alineo a la izquierda e imprimo el nombre. Y después, dos puntos, imprimo lo que dice este objeto. Este objeto, que es león, va a decir robar. En Tigre lo mismo. Tiene un nombre, inicializo
el constructor va a inicializar el nombre, a través igual que el otro, y cuando lo haga hablar, va a imprimir entre corchetes su nombre, y va a decir grr. Lo mismo con el gallo, lo mismo con el perro, lo mismo con el gato, y lo mismo con la vaca. Se ve. Entonces, es igual que el ejemplo que estábamos viendo, el primer ejemplo de polimorfismo donde no había polimorfismo, solo que, lo traigo de vuelta, no sé si lo ven, el primer ejemplo donde no había polimorfismo es exactamente igual, solo que ahora cada uno de estos animales va a tener un nombre, un atributo que es el nombre. Entonces, vengo acá, cada uno de estos animales tiene un atributo que es el nombre. El tigre tiene su nombre, el gallo tiene su nombre, el perro tiene su nombre, y en el constructor lo inicializo. En el constructor inicializo el nombre que le paso por parámetro. Esto es lo que ya vimos en la clase pasada. Entonces ahora cuando yo creo el león Simba, le paso entre comillas su nombre. Fíjense, fíjense, los nombres de las clases empiezan con mayúscula, esto es por convención, ¿no? La primera letra es mayúscula. Los nombres de los objetos siempre son minúsculas. Fíjense, Simba, por más que es un nombre propio, porque es el nombre del león, está con minúscula, Simba. Y entre comillas le doy el nombre. El nombre, entre comillas, es el nombre del mundo real del que yo estoy modelando. Entonces su nombre va a ser Simba y quiero que la primera letra salga mayúscula, porque es un nombre propio, es el nombre. Entonces va a decir Simba, entre comillas. Lo mismo, a Tigre Tony lo llamo Tony, al gallo que es Cornelio, Patán, Patán. A Israel se va a llamar Israel y Lola se llama Lola. ¿Están? Acá están todos los objetos. Y ahora hago exactamente lo mismo que antes y a cada uno de ellos le digo hablar. Esto no cambia lo que teníamos antes, es el mismo ejemplo que era el primero, sin polimorfismo. Ahora cada clase agrega un atributo que es nombre, inicializo el nombre y ahora cuando imprima, vamos a compilar, enter, compilo, ahora cuando imprima, cada uno de estos animalitos va a imprimir su nombre. Si yo lo ejecuto, tenemos el mismo ejemplo que el primero, pero ahora cada uno con su nombre. Simba dice roar, Tony dice grr, Cornelio dice kikiriki, Patán dice wow, Azrael dice miau, y la vaca Lola dice mumu. Lo ven, ¿no? Acá no hay polimorfismo, no hay nada raro, hay clases, cada clase tiene atributo, inicializo la clase con el atributo, llamo al método de la clase. ¿Dudas, consultas? Continuamos. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo que hace es, va a aplicar polimorfismo y va a hacer justo lo que nos pedía Matías, que es, digamos, hacer un atributo que sea común. Entonces vemos que tanto león como tigre, como bueno, todos los animalitos, tienen un atributo en común, que es nombre, todos tienen un nombre. Entonces, podemos, en vez de estar declarando el nombre en cada uno de estos, de cada una de estas clases, sacar algún factor común e identificar una superclase que los relaciona a todos. La respuesta es sí. Ya lo vimos de la vez pasada, tenemos la clase animal. Entonces, en el ejemplo C, que estamos viendo acá, tenemos la clase animal. Entonces, declaramos la clase animal, agregamos alguna cosa más para complicarla, si no sé. Acá agregué una cosa que se llama ID, ahora lo vemos, pero agregamos el nombre. Entonces ahora, todos los animales van a tener un nombre, si ya por el solo hecho de ser animal, van a tener un nombre, no hace falta repetir el nombre en cada una de las implementaciones de abajo. Eso quiere decir que este nombre hay que inicializarlo, con lo cual cuando inicialicemos la clase animal, hay que inicializar el nombre. Entonces, en este caso, fíjense lo que hace es inicializa el nombre con el nombre que recibe por parámetro. ¿Sí? Recibe por parámetro un arreglo que es el nombre. El nombre está guardado en un objeto string, en la línea 14. Inicializamos el objeto de la línea 14 o el atributo de la línea 14 con el nombre que recibimos por parámetro. Y después vemos esto en un segundito. Y cuando llamemos a la clase, a la función hablar, en este caso, esta no es una clase abstracta, es una clase concreta. Nosotros podríamos instanciar animales porque el animal tiene todos sus métodos definidos. Entonces, cuando hagamos hablar a este animal, lo único que va a hacer es imprimir su nombre. O sea, en la clase animal lo único que se va a hacer es imprimir su nombre. Imprime su nombre. Al nivel a la izquierda imprime su nombre y nada más que su nombre.
Esto es lo que hace la clase animal. Que no me gusta, lo dejo así y después lo vemos. Imprime su nombre. Profe, una consulta. Sí, ¿Viste ahí cuando definís, por ejemplo, la clase león? sí, Este vos ponés 2 puntos, public animal. sí. Ese public, ¿qué significa? Este public que está acá es la manera, por ahora es la única que vamos a ver. Hay 3, public, private y protected. Es la manera en que hereda las cosas de la clase animal. Eso, ahora cuando volvamos al punto teórico lo vamos a ver. La clase que viene va a ser eso. Ah, No bueno, vamos, está bien. no vamos a llegar a verlo esta clase. Pero es la forma en que hereda los atributos y los métodos de la clase padre. Por defecto siempre vamos a usar public. Ah, está bien. Que hereda los métodos como están. O sea, los métodos privados los heredamos privados, los métodos públicos los heredamos públicos. Cambiando esto uno puede cambiar cómo se heredan esos, pero lo vemos después. Claro. Pero es válida la pregunta. Entonces, tenemos la clase león hereda de la clase animal, esto quiere decir que un león es un animal, ¿sí? Cuando hereda decimos que es un o es una, en este caso león es un animal, al ser un animal tiene todo lo que tiene animal y además las cosas propias que lo hacen ser un león, ¿no? que ser distinto de otro animal. Entonces tiene un constructor que cuando llamemos al león le vamos a pasar por argumentos o por parámetros el nombre. Y fíjense, ya tenemos que llamar al constructor del padre. ¿Cómo llamamos al constructor del padre? Simplemente poniendo en 2 puntos el nombre de la clase padre, en este caso animal, y pasándole los parámetros. Entonces, esta es la manera de llamar. Esto solo aplica en el constructor, ¿no? Acuérdense, esto de los 2 puntos solo es válido en el constructor. Entonces, en el constructor león, cuando se llame, este constructor león va a llamar al constructor de la clase animal. Entonces, primero va a construir al animal y después se va a construir el león. Al animal lo va a construir pasándole por parámetro el nombre que haya recibido este león. Entonces, cuando se cree digamos, la parte del animal a la que pertenece este león, le va a dar un nombre que es estas funciones que están acá. Y cuando llamemos a hablar, lo que va a hacer es, fíjense qué curioso, cuando llamemos al método hablar del león, el león primero va a hacer hablar a su parte de animal. El león, por ser neol, tiene una parte de animal. Entonces, lo primero que hace el león es hace hablar a su parte de animal. Y después hace lo específico. ¿Qué es lo que hace un animal de específico para hablar? Dice roar. Eso es lo específico. ¿Y qué es lo común que hacen todos los animales? Y todos los animales saben decir su nombre, ¿no? Entonces, todos los animales saben decir su nombre, es lo que está en la línea 25. ¿No? Hablar imprime su nombre. Entonces, todos los animales saben decir su nombre. Solo eso, hablar. Ahora, el animal león sabe que cuando él habla, además de decir su nombre, o sea, además de hacer hablar su parte de animal, hace su parte específica, hace su magia, y su magia es decir, roar. Entonces, lo que hace es, primero llama, ¿sí? ¿Podemos hacer una llamada que solamente, o sea, pedir que solamente se llame al método de la clase padre, por así decirlo? Que el león Claro, solamente diga su nombre. sí, vos podrías, si vos querés que solo diga su nombre, esto no lo ponés, lo dejás así y ya solo dice su nombre. Es más Claro. aún, si vos querés hacer esto, fíjate, estás redefiniendo el método hablar para que haga hablar de la clase padre, o sea, no hace nada en particular. Entonces directamente esto no lo ponés. Al no poner esto, el león ya sabe hablar, porque es un animal. Como es un animal, sabe hablar. Cuando vos llames a la función hablar del león, se va a ejecutar el hablar de su clase padre. Ah, o sea, acá estamos redefiniendo lo que sería tipo un operador de la clase. Se me Sería un cortó método el en audio. realidad. Estamos redefiniendo el método. Sí, se me cortó el audio, no sé bien qué dijiste, algo escuché, pero estamos redefiniendo El el método método de la hablar. clase padre para esta clase hijo. Exactamente. Entonces, cuando se llame a hablar, se va a llamar a esta clase. Y se va a llamar, perdón, se va a llamar a este método. Y se va a llamar a este método porque lo tenemos implementado. Si no lo implementamos, no se llama. Como sí lo tenemos implementado, sí se llama. Y lo que hace este método hablar, lo primero llama al hablar del animal, para que se comporte como un animal, y luego hace su magia. La parte que hace es que sea específicamente un león. En este caso,
hace robar. Y acá voy a corregir lo que no me gusta, que imprime 2 puntos. Este 2 puntos no es propio de la clase León. El 2 puntos debería Profe, ser está quieto el visual. con problemas con el... Sí, no sé por qué se... Bueno, ahí se debería haber actualizado. Sí, Cada vez que ahí le se cambio, actualizó. cada vez que le Justo cambio el tamaño, causa un cuando problema. redefinimos, si no pusiéramos la línea 40, el león cuando llame a hablar simplemente diría roar, ¿no? Exactamente. Si no ponemos línea 40, lo único que hace es decir robar. Y no hace la parte común. Voy a cambiar de navegador, a ver si tengo suerte. Estoy en este momento tratando de cambiar de navegador. A ver si se empieza a transmitir mejor. Nosotros con el tema de polimorfismo podemos sacar todas las subclases que querramos, ¿no? En el sentido de que podemos tener, por ejemplo, una Sí, clase animal que tenga una clase hijo felino, por ejemplo, y después que esa clase felino tenga a su vez hijos león y tigre, por ejemplo. ¿Se acordó todo? perdón, estaba hablando y estaba muteado el navegador. A ver si mejora. Eh, estoy nuevamente compartiendo. Me escuchan y ven, ¿no? Sí, escuchamos y creo que se está viendo. Pero, por ejemplo, el cursor no lo Bien. estoy viendo parpadear. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, por ahí algo que... Vamos a ver. Ah, Nathaniel todavía no es. Sí, estamos complicados con la conexión a internet. Ahí sí. No sé, anda todo más o menos. En la oficina, dentro de todo, se comparten bien. No sé por qué acá no, pero bueno. Em, Estamos. Entonces, saqué los 2 puntos de ahí y lo que voy a hacer es agregarlo acá. Imprime el nombre, 2 puntos y un espacio. Entonces, la clase animal imprime eso. Entonces, el león, cuando lo llamamos... fíjense la forma de llamar a la clase, al método de la clase padre. Es simplemente el nombre de la clase padre, 2 puntos, y el nombre del método que queremos llamar. Podríamos llamar a cualquier método, el que nosotros querramos. En este caso estamos eligiendo llamar al método hablar de la clase padre. Y acá es donde yo quería explicar en este momento qué es virtual. Virtual lo que quiere decir es que cuando yo tengo el método hablar, yo podría no poner virtual. Si yo no pongo virtual, cuando yo llame a hablar, si yo llamo a hablar a través de un animal, se va a llamar al hablar del animal y no al hablar del objeto al que pertenece. Entonces, es necesario definir virtual para decir que ese método va a ser implementado abajo y cuando lo llame de un objeto abajo en la línea, entonces se tiene que llamar al método correspondiente. Eso es lo que hace ese virtual que estábamos viendo. El virtual es lo que permite el polimorfismo. Para los que saben un poquito más de implementación, eso lo que hace es define que la clase tenga un puntero a función de las funciones que son virtual. Entonces, las clases en C++ tienen, además de los atributos, tienen una tabla de punteros a funciones. Entonces, cuando llamamos a una función, el sistema busca en la tabla de punteros a funciones a ver si esa clase lo tiene implementado. Si lo tiene implementado, llama al puntero a función asociado a esa clase. Si no, llama al de la padre. O llama al de la que uno está llamando directamente. Entonces, el virtual lo que permite en C++ el polimorfismo. Sin virtual no hubiera polimorfismo, porque se llamaría a la clase a la que efectivamente estamos llamando, y no a la de la instancia de la clase que estamos llamando. Entonces, vimos lo de animal, que lo hacemos hablar, vimos, bueno, lo del tigre, que hay que sacarle el 2 puntos, porque dijimos que estaba en la clase padre, es el mismo caso en el anterior. Lo mismo hacemos con el león, perdón, con el gallo, lo mismo con el perro, lo mismo con el gato, cualquier cosa me pregunta, ¿no? Y lo mismo con la vaca. Ahora, crear zoológico hace lo mismo, fíjense, pero en este caso
estamos creando al azar, al león lo llamamos lion, al tigre lo llamamos tiger, al gallo lo llamamos rooster, al perro lo llamamos dog y al gato lo llamamos cat. Simplemente el nombre que le damos, como se van a crear muchos, o se pueden crear muchos objetos, y le queremos dar un nombre, no podemos crear a todos los leones que llamen Simba, debemos elegir nombres distintos. Entonces, para usar un nombre genérico, le ponemos el nombre en inglés, el nombre de la clase que pertenece en inglés. Y como todos se van a llamar igual, porque todo, cuando creemos, como vamos a crear al azar, una determinada cantidad de animales, si crea 2 leones, los 2 se van a llamar lion. Si crea 3 tigres, los 3 se van a llamar tiger, ¿no? Eso depende de cuántos animales creemos y cómo se creen al azar. Entonces, lo que hicimos fue, y ahora explico el otro que faltaba, que el animal tenga un atributo estático, un atributo de clase que se llama ID. Eso, ¿qué significa que sea static? Que sea static significa que este atributo es de clase. Al ser un atributo de clase, este atributo es compartido por todas las instancias de animal. Como león, perro, gato, etc., los vamos a instanciar, van a ser una instancia de animal, todos van a compartir el mismo ID. Van a tener el mismo ID, la misma variable ID. Entonces, va a haber muchos animales, pero todos van a compartir la misma variable ID. Como esta es una única variable ID, hay que inicializarla. Cuando nosotros tenemos atributos estáticos o atributos de clases, hay que darles un valor, hay que inicializarlos. No se inicializan en el constructor, se inicializan de esta manera. En la línea 29 está la inicialización de las variables estáticas. Entonces, las variables estáticas o variables de clase se inicializan poniendo el tipo, el nombre de la clase, dos puntos, el nombre del atributo. Fíjense, en la línea 13 está el nombre, el tipo, static int ID, y el nombre de la clase en la línea 10, animal. Entonces, int, animal, ID, y después le ponemos igual y el valor. Entonces, esto en tiempo de compilación se va a decidir el valor con que van a arrancar este atributo. Este atributo se va a compilar con el valor 0, va a arrancar con el valor 0. Va a haber un único valor de ID compartido por todos los objetos, y cada vez que creemos un animal, se va a llamar al constructor del animal, que va a recibir un nombre, y lo que va a hacer es va a convertir ese identificador a un string y lo va a concatenar a nombre. Entonces el nombre es un objeto de la clase string, después lo vamos a ver más en detalle, pero al ser un objeto de la clase string, recibe un montón de funciones. C++ nos regala un montón de funciones para trabajar con cadena de caracteres. Una es la función o el operador más igual, que lo que hace es concatenar una cadena de caracteres. Entonces, convertimos el número a ID es un número, es un entero, lo convertimos a string y lo concatenamos a nombre. Y después lo que hacemos es incrementar el ID en 1. Entonces el primer león se va a llamar 1, después el siguiente objeto, sumamos a un tigre, se va a llamar 2, y el tercer objeto, si vuelve a ser un león, se va a llamar 3. Entonces se va a llamar, el nombre va a ser lion y el número asociado, ¿no? Lion más el número asociado. Si fuera un tigre, tiger más el número asociado. Si fuera una vaca, cow más el número asociado. Y cada objeto va a ir incrementando en 1 esta variable. Entonces tenemos como un montón de conceptos juntos. El crear zoológico entonces queda de la misma manera. Cuando crea el animal, lo crea con un nombre. Este nombre va a ser genérico de acuerdo al tipo de animal que sea, que es la traducción, digamos, del nombre en castellano, o la clase en castellano lo pusimos en inglés, y se le va a concatenar el ID, el identificador, un número. Después cuando lo hagamos hablar, exactamente igual que antes, recibimos un arreglo de animales, los hacemos hablar a cada uno de estos animalitos, y los creamos exactamente igual que antes. Entonces, esta es una mejora de la cosa que estuvimos viendo. En este momento estoy compilando, no sé si están viendo, más C clases. Pero los ejemplos se llaman A y C porque no tenemos una modificación del B. Tenemos el A, que era el que vimos sin instanciar, perdón, sin polimorfismo, y el C, que es el ejemplo completo con polimorfismo. Cuando lo ejecutamos, fíjense que ahora imprime el primer numerito que sale del ciclo for, ¿sí? Cuando imprime la línea 146, está imprimiendo el nombre, el número del ciclo for. Después imprime el nombre, que era un león, evidentemente, porque dice lion,
y 0 porque el ID vale 0. El siguiente es cat, que es un gato que vale 1, cow que vale 2, cat que vale 3. O sea, a medida que crea los objetos va incrementando el ID y lo concatena el nombre. Eso es lo que vimos en el constructor. Entonces fíjense, de esta manera podemos corroborar que está bien, porque el león es el que dice roar, el gato es el que dice miau, la vaca es la que dice mu, y el gato, fíjate que acá creamos dos gatos, el cat 1 y el cat 3, ¿no? Gato 1 y gato 3, y los dos gatos dicen miau. Si yo lo vuelvo a ejecutar, se crean objetos distintos. Justo el primero coincide, que es un león, pero el segundo es una vaca y antes era un gato. Entonces, a la instancia correcta. Profe, Sí, yo quisiera que el concatenado, que en sí que cada animal tuviera tipo su propio número, ¿no? O sea, que si el primer gato que yo genero sea el gato 1 y el gato, y aunque haga otros animales, cuando genere el segundo gato, ese sea el gato 2. bien. Lo que Yo tendrías que tendría hacer, que hacer ajá, la variable estática de la clase gato y después además en el constructor de gato, después de haber hecho el llamado al constructor, tendría que poner o sea, después de haber hecho el llamado al constructor de animal, tengo que poner la concatenación, ¿no? En exacto. cada subclase. Vos lo que tendrías que hacer es, lo que está en la clase 13, no sé si se alcanza a ver, en la línea 13, lo que está en la línea 13 es No, sacarlo. se ve la línea 150. Oh, tenemos el mismo problema que antes. Ahí se debería haber actualizado. Entonces, lo que está en la línea 13 hay que sacarlo de acá, porque ahora ya no depende del animal, y habría que mandarlo a cada una de las clases hijas, en este caso león, para que todos los leones compartan el mismo atributo, ID. Lo mismo con tigre. El tigre tendrían que tener su propio atributo ID, también estático. Entonces, todos los tigres compartirían su ID, todos los leones compartirían su ID. ¿Se entiende? Sí, y después con el tema de la concatenación, por ejemplo, para los leones tendría que poner la implementación entre la línea 35 y la 36, ¿no? No, no, no. Vos ahí lo que tendrías que hacer es el león, el constructor llamaría al león, le podría, acá tenés varias formas de hacerlo. Una es pasarle el nombre. Ahora, el león no haría esta ID más, esto no lo haría, ¿sí? Esto no lo haría, la línea 19 y línea 20 no la harían solo lo que está en la línea 17, que es llamar al nombre, y digamos, el concatenarlo, esos dos parámetros, o sea, el nombre con el ID, lo debería hacer cada una de las clases hijas, y además se debería llamar a un método que sete el nombre de la clase padre. Entonces habría que hacer que la clase padre tenga un método que sea set el nombre, set nombre. Después vamos a ver que hay setters y getters. Los setters son para setear valores y los getters son para obtener valores. Entonces vamos a tener un método que se llama set nombre. Y podemos avanzar mucho más, a hablar más cosas de eso. Pero por ahora frenemos ahí porque si no nos vamos a ir por ahí de tema. Digo, hay mucho más para decir acerca de eso. Hay muchas modificaciones que se podrían hacer. ¿Hasta ahí estamos con este ejemplo? Sí. Bien. Si estamos con este ejemplo, voy a borrar esto, ahí estoy borrando el ejecutable, espero que estén viendo. Vamos al último ejemplo. Bueno, no sé si se alcanza a ver, estoy mostrando el Visual Studio y estoy mostrando la carpeta concepto 3-proyecto. No sé si lo ven. Y se ve. Bien, ahora, hasta ahora eran todos los conceptos para que los entiendan. Ahora, ¿cómo se programa esto en la vida real? Digamos, lo vimos todo en un solo archivo que tiene todo. Bueno, esto en la vida real no se programa así como lo acabamos de ver, ¿sí? El ejemplo 3 proyecto tiene un proyecto, o la idea es hacer un proyecto donde tenemos todos los puntos C y los puntos H de lo que estuvimos viendo antes, como se codificaría en C++, o en cualquier lenguaje de programación, se programaría más o menos de esta manera. Entonces, nosotros tenemos la clase animal,
como nosotros tenemos la clase animal, tenemos que tener un archivo que se llama animal. Y como esa clase tiene una implementación y tiene una interfaz, tenemos que tener un punto H y un punto CPP. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que codificar en C++ algo, para hacerlo bien se hace de esta manera. Tenemos la clase animal en su punto H. Fíjense que tiene toda la implementación, todo lo que vimos de la interfaz de animal. Y después tiene la implementación. Fíjense que acá está separada la implementación animal.cpp de la interfaz animal.h. En animal.h tenemos solo las funciones, las declaraciones de las funciones. En realidad, lo que tenemos son, para hablar propiamente, son los métodos y los atributos. Solo eso. Y en los métodos tenemos las firmas de los métodos, el prototipo de los métodos. Esto es tener los métodos en la interfaz. Todo lo que sea private, o sea, esto que es privado, por más que esté acá en la interfaz, no se va a poder acceder. El único que va a poder acceder a las cosas privadas es él mismo. Entonces, el animal, el único que va a poder tocar ID y el único que va a poder tocar nombre es animal. Animal se declara en el CPP de animal. Entonces, solo acá vamos a poder tocar esos atributos privados. Cuando digo solo acá, es en este archivo, porque está precedido de animal. Fíjense que dice animal, animal. Acá estamos declarando el constructor. Después tenemos void, animal, hablar. Acá estamos definiendo el método hablar de la clase animal. Profe, nos quedamos en el punto H. Pucha, esto se... Ahí debería haber Ahí sí actualizado. Bien. Le cambio el tamaño y eso al Visual Studio Code y eso hace que cause un refresco en el envío de los datos. Que es lo mismo que me pasaba con el otro navegador, pero pensé que con este iba a andar yo hoy mejor. instalé un update de Visual Studio Code. No sé Sí, si... no, porque el problema es el navegador, el Google Meet. El navegador, con el Chrome el año pasado me andaba mejor, que eso lo descubrí mucho más tarde, porque yo uso Firefox. Con el Chrome andaba mejor, pero veo que este año andó igual de mal. No, bueno, yo pensé que por ahí si hacía un downgrade podía andar bien de vuelta, pero bueno. No, y lo que me llama la atención es que en la oficina no tengo problemas, se ve, pero bueno, comparto otras cosas, qué sé yo. Nada. Sigamos. Entonces, digamos, tenemos el animal.h y el animal.cpp. En el punto H tenemos la interfaz, en el CPP, lo que estamos viendo ahora, la implementación. Y fíjese que incluye todo lo que necesita la implementación. Entonces, el CPP, ¿qué necesita para que esto compile? Y usa cout. Como usa cout, necesita incluir IOStream. Usa setw. Como usa setw, necesita incluir IOManip. ¿Está bien? Fíjense entre que están, estas que son includes de sistema, están entre corchetes. Y fíjense que como usa la clase animal, va a definir métodos de la clase animal, incluye animal.h. No sé si se ve. Con gallo lo mismo. De hecho, cada uno. O sea, tenemos el gallo.h, el gallo cpp, el gato.h, el gato cpp. Bueno, y lo mismo con todos. León H, Profe, León C. Sí. esto ya es una pregunta un poco más básica, por así decirlo, pero los include, ¿hay diferencias si los pones en el punto CPP o en el punto H? Sí. Porque Sí. yo recuerdo de haber trabajado poniendo los include en el punto H en un momento, en vez y en Bueno, el C no, solamente el punto, o sea, en sí el no, llamado al archivo punto H. claro, no. O sea, ¿cómo hay que hacerlo para hacerlo bien? Para hacerlo bien, ustedes lo que tienen que, o sea, una cosa es hacerlo bien, otra cosa es hacerlo que funcione. Ustedes miran, la clase animal, ¿necesita algo de afuera para que compile esto? O sea, esta clase animal, ¿usa algo de afuera para que compile? ¿Hizo algo de algún punto H para que compile? En este caso la respuesta es no, porque usa int, usa static. Bueno, más o menos no, ¿no? Usa string. Entonces, como usa string, debería incluir string.h. Pero
ese string debe estar en otra clase. A ver, este main. Debe estar acá. Entonces, para hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, porque eso está mal. ¿Sí? Incluye string. Entonces, como este incluye string, debería incluir, dice, include string, no sé si lo ven, si se alcanza a ver lo que estoy escribiendo. Espero que sí. Estoy incluyendo, perdón, string.h no, string. Sí. Bien, compilo. A ver si no hicimos macana. Ahí está. Entonces, cada clase tiene que incluir lo mínimo que use. En este caso, lo único que este usa de afuera es string. El resto no necesita nada para compilar. Compila todo sin nada. Entonces, como este punto H usa string, solo incluye string. O sea que la forma correcta de hacer los include sería que cada archivo haga include de las librerías mínimas que necesita para funcionar. Exactamente. Ah, Cada bien. archivo, ya sea .h o .cpp, tiene que incluir lo mínimo que necesita para compilar. Animal Claro, que eso con una necesita. finalidad de hacerlos autosuficientes, ¿no? Exactamente por eso. Animal que necesita. Y animal.cpp que usa. Y usa la clase animal, con lo cual tiene que incluir animal.h. ¿Qué más usa? Y No estamos viendo usa. el CPP. Yo ahí estoy. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Entonces, animal.h ¿qué usa? Perdón, animal.cpp ¿qué usa? Usa la clase animal, con lo cual incluye animal.h. ¿Usa alguna otra cosa? Y tiene cout. Como tiene cout, tiene que incluir iostream. ¿Y tiene otra cosa? Sí, tiene zw, con lo cual tiene que incluir iomanip. ¿Usa algo más? No. Esto es todo lo que usa. Listo. Estos son los include que necesita animal.cpp para compilar. Profe, ahí usa tu string, ¿no? De std. No sé si lo saca del punto H de la clase animal. A ver, yo te digo, toString, vamos a buscar acá. toString cpp, no sé más, vamos a poner. Estoy mirando en Google para ver en la cpp reference, que es la primera que aparece, porque estos suelen estar en varios. Entonces, este está en string.h. ToString está en string.h. String.h está llamado desde iostream, pero no importa. Animal, la clase animal, fíjense, este incluye la clase animal y la clase animal ya incluye string. Entonces no hace como animal incluye una clase que es mía, que es string, no hace falta volver a poner string, porque ya lo tengo. Si yo pusiera string.h, no hay problema, lo podría poner y andaría igual, no me daría error de compilación porque todos los cabeceras tienen esto, que dice acá en la línea 1 y línea 2, animal.h, no sé si lo están viendo, tienen un if ndef define. Entonces todos los .h siempre tienen eso en la cabecera para que si uno lo llama, hace múltiples llamadas a ese include, no de error de redefinición. Esa es la razón por la que está en esto. Entonces, cada .c y .h tiene que incluir lo mínimo minimorum que necesite para compilar. Y si vamos a la clase main, que no es una clase, es un archivo main, el archivo main, ¿qué incluye? Incluye, no sé si lo están viendo, se actualizó, espero que sí. Incluye todos los elementos que necesita, iostream, iomanip, la cstandard library y el ctime, que esto es para el rand y para el time null. Incluye todos los .h de las clases que necesita. Y luego tiene la función crear zoológico y tiene la función escuchar zoológico, tal cual como la vimos antes. Y luego tenemos el main, que tiene lo mismo que teníamos antes. Entonces fíjense que nos queda todo separado. En el main están todas las funciones que nosotros estamos usando y el main propiamente dicho. Y en el resto de la función, el resto de los .c y .h, están todos los archivos que representan las clases en las que estamos trabajando. Voy a compilar, no sé si se alcanza a ver, espero que sí. Voy a cambiar el tamaño de esto por las dudas. Vamos a ir al concepto 3.
concepto 1, 2, 3. Vamos a compilar. ¿Cómo compilo? Bueno, yo acá podría haber definido un makefile, pero para hacerlo, o un cmake list, para hacerlo más fácil, C++ asterisco.cpp. Enter, y esto compila todos los puntos CPP en el proceso compilación y luego los linkea. Agarra todos los puntos CPP, los linkea todos juntos y si no hay ningún error, genera el ejecutable a.exe que ahí lo generó. Lo ejecuto y me da igual que antes, ¿sí? Imprimo el dog que dice wow wow, los dos gatos que dicen miau y el otro perro que dice wow. ¿Lo ven? Si lo vuelvo a ejecutar da unos animalitos distintos. Lo vuelvo a ejecutar, da otros animalitos distintos. ¿Sí? Cada vez que lo ejecuto, da distintos animalitos. Pero son siempre 4, porque en la línea 56, no sé si la están viendo, espero que sí, dice que hay 4 animalitos. Yo podría cambiar la cantidad de animalitos cambiando ese número de acá y volviendo a compilar. Podría poner 6, por ejemplo. Volver a compilar. Ahí estoy volviendo a compilar. Fíjense que ahora tarda un poquito más porque tiene que compilar muchos archivos, generar muchos .o y luego linkearlos. Y ahora lo ejecuto y genera 6 animalitos. Siempre distintos. Cada vez que lo ejecuto, genera animalitos distintos. Fíjense, en esta ejecución generó 2 gallos, un perro y una vaca, y luego 2 gallos. Me pareció divertido porque empieza y termina con 2 gallos. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Ah, bien, genial. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, chicos, ¿se entendió el concepto de polimorfismo? ¿Se entendió el concepto de clase y subclase, o clase padre y clase hija? El concepto de atributos y métodos, el concepto de atributos de clase. ¿Qué otro concepto vimos? El constructor cuando tiene que inicializar al padre, si a una clase padre. Vimos un millón de cosas. Ahora voy a comitear, voy a hacer un commit de esto, así lo pueden ver cómo quedó. De hecho, lo puedo hacer ya mismo. Este punto exe lo quiero borrar. Queda un punto exe ahí. A ver si lo puedo borrar desde acá. Bueno, mientras tanto, si ustedes tienen dudas, consultas, mientras yo hago el commit. Yo tengo una duda sobre en sí ejercitación sobre C++. Si hay, aparte de los ejercicios que están en el PDF, ¿hay algún otro ejercicio? Para ejercitarlo de C++, lo que hay que ir haciendo es siguiendo la guía e ir digamos, probando con esos ejercicios, copiándolos, pegándolos, jugando un ratito, y hay algunos ejercicios propuestos ahí mismo. Luego de cada sección dice, bueno, ejercicio, haga tal cosa. La clase que viene vamos a leer el apunte, el viernes, a continuar el apunte donde lo dejamos, que básicamente vamos a reforzar todos estos conceptos que acabamos de ver, con el apunte teórico vamos a ir con los nuevos, y ahí ya aparecen ejercicios para entregar. Ya la clase que viene vamos a ver de trabajos prácticos para entregar, trabajo práctico de programación, que están en el apunte teórico. Ok. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Entonces acá pongo, actualizo, cambios vistos durante la clase de hoy. Profe, ¿paso Uy. una consulta del Todo lo que necesites. Visual Push. Studio Code? Sí, todo lo que necesites. Necesitaba hacer el pool hoy y tuve que hacerlo por consola, no lo encontré tipo cibernéticamente ahí en en el API. Con este botoncito, Synchronize Changes. Ah, buenísimo. Pero yo tengo esto porque tengo un... Mirá, porque yo también la otra vez tuve algún problema con esto. A ver, yo tengo abierto... Si lo puedo mostrar, ahí está. Tengo abierto muchos workspaces. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tengo muchas carpetas. Botón derecho, Add Folder to Workspace y voy agregando carpetas. En este caso yo tengo la arquitectura de software, la de informática que estuve trabajando el fin de semana, y este práctico 1 y 2, que son ejercicios de informática que tenía ahí en otra carpeta. Entonces voy agregando carpetas acá. Cada una de estas carpetas, adentro puede tener uno o varios proyectos Git. Que yo en informática tengo un solo Git, que por ahora tiene esto nada más,
Y en la arquitectura de software tenemos, creo que, 2 Gits. Arquitectura de software, en este caso yo tengo exportado un solo Git. Entonces, cuando yo voy a la vista de Git, de Source Control, me muestra acá todos los Git que hay adentro, desparramados en esas carpetas. Si yo tuviera uno solo, esta lista no me aparece, y acá tengo que hacer clic, creo que era en este. Acá arriba va a aparecer un botón, porque se ve distinto, no aparecen estos Gits por separado. Tenés que hacer clic en donde están los 3 puntitos, que acá no me aparece. En esos 3 puntitos te va a aparecer un menú, y a ese menú le decís pull o push. Yo lo vi de esa manera. La otra posibilidad es acá en remotos. Acá en remotos, Ahí lo encontré, profe, lo que dijiste. sí, porque Ahí, se ve distinto. sobre source control, pones Claro. ahí, dice pull o push, o clone o todo lo que Claro, acá, exacto. A mí no me lo muestra porque yo tengo muchos subcontrol. Yo estoy Claro, acostumbrado a yo tengo trabajar uno con solo. muchos. Claro, yo estoy acostumbrado a trabajar con muchos, entonces ya me acostumbré a esto, entonces nada, prefiero usarlo así, tener todos acá. Em, el de Eclipse me gusta mucho más, porque si ven esto tiene source control por acá, los commits están en otro, y acá tengo digamos, los commits de los 3, o en este caso 2 repositorios que tengo. No sé por qué 2 y este me muestra 3, bueno, eso es otro problema. El repositorio me muestra el repositorio de los 2 repositorios que tengo, ¿sí? Entonces, cada uno me los muestra por separado. El Eclipse es mucho mejor porque me muestra commits, repositorios, file history, branches, remotos, todo agrupados por repositorio. Entonces yo acá tengo todos los repositorios que serían informática, conceptos de este project, le hago clic a informática y acá adentro veo los commits, veo los repositorios, veo el file history. Es mucho más intuitivo. Esta vista del Visual Studio Code a mí no me gusta tanto. Capaz que se puede cambiar, pero no sé qué hice, no cambió nada. Lo dejó como estaba. Capaz que tiene alguna forma de algún agrupamiento o algo, no sé, no lo encontré. Así que lo uso así.